Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Muy buenas noches, estimados televidentes. Es una alegría reencontrarnos con ustedes como cada semana y siempre dando gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida que Él nos da, por la oportunidad que tenemos de poder comunicar, transmitir todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, todo lo que Él nos ha enseñado. Un gran desafío, siempre poder ser claro, ser un buen comunicador, es siempre una aspiración para todo cristiano, para todo seguidor de Jesucristo, y pedirle a Dios, ¿verdad?, que a través de su Espíritu Él pueda impactar vidas y corazones. Así que nos alegramos, televidente, de que estés de ese lado, nos alegramos de que tengas interés en escuchar lo que la palabra de Dios quiere decirnos en este día. Como casi siempre hacemos la propaganda, ¿verdad? Este es un programa de la Iglesia Evangélica Bautista de Florida, cita en Ituzaingó 568, a media cuadra de la plaza. Y bueno, tenemos cultos presenciales de 1 hora bajo todo el protocolo, ¿verdad?, sanitario. Los domingos desde las 19 horas. Hay que llevar tapaboca. Allí tenemos, bueno, la alfombra sanitaria, el alcohol en gel, mantenemos la distancia sugerida por las autoridades y, bueno, cumpliendo todo eso, de todos modos tenemos ese tiempito que siempre es de tanta edificación y siempre tanta renovación para todos los que compartimos esta fe. Queremos invitarles a que nos escriban, nos manden un mensajito, nos llamen, nos pongan sus motivos de oración en el teléfono que va a aparecer ahora más adelante, ahí 099-370-187. Así que si necesitan que oremos, lo estaremos haciendo. Para eso Dios también nos ha llamado. Y en este día vamos a estar mirando una epístola, una carta que escribió el apóstol Pablo a Colosenses en el capítulo 1, así que si ustedes quieren pueden ir buscando y después de un tema musical daremos lectura al pasaje que hemos elegido para esta noche. Así que bienvenidos al programa, esperamos que sea de mucha bendición y edificación para su vida. De la tierra Él nos levantó.
será, pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. Muy bien, así que como decíamos, vamos a tener la lectura de hoy en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9 al 14, si bien quiero referirme a los tres últimos, 12, 13 y 14. Antes de leer, vamos a pedir la dirección y la bendición de nuestro Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra, por la libertad que tenemos, Señor, de poder tener una Biblia en nuestras manos y poder a través de ella conocer cuál es tu voluntad agradable y perfecta para cada ser humano. Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes en nuestra debilidad. Guíanos, Señor. Danos, Señor, el espíritu humilde, imprescindible para poder oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que vos querés, Señor, comentarnos, indicarnos, enseñarnos en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Colosenses 1:9 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosa, es impresionante conocer el hecho de que Pablo no les conocía. Pablo nunca había estado con ellos y simplemente sabía a través de Epafras, que era seguramente el pastor de esa congregación, que él tenía noticias de esta iglesia. A pesar de lo cual, nosotros vemos el peso de oración que a través de la epístola Pablo nos muestra, y también vemos la profundidad de la manera en que Pablo ora. Cuando uno lee esto, y hay que leerlo varias veces porque además Pablo utiliza palabras profundas, necesitamos reconocer que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios, cómo lo guió a transmitir estos conceptos que son a la vez tan profundos y tan buenos, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas de que hay una vida diferente que puede ser vivida, las buenas nuevas de que Dios existe, es real y tiene planes y propósitos para mi vida y para tu vida. Y hace 34 años que el Señor me llamó a sus caminos, y realmente todavía hay tantas cosas que debo admitir, no entiendo a cabalidad, no entiendo totalmente, y no ha sido por falta de estudio, no ha sido por falta de tiempo en su palabra, porque me gusta, me enamoro de ella, pero hay algunos conceptos que a veces son tan difíciles de compartir. Muchas veces la gente, cuando hablamos de estos temas, y yo trato de decirles algo que a mí me parece tan claro como el agua, y sin embargo no entienden, no oyen, no escuchan y no logran comprender. Porque las cosas espirituales que son más
difíciles de comprender porque justamente no se ven, no se sienten, no se tocan, y a pesar de que empezamos en el camino y empezamos viendo el poder sobrenatural de Dios, viendo que hay fuerzas que no podemos ver y que son las que en definitiva gobiernan el mundo, la naturaleza y todo lo que hay, a pesar de todo eso, mucha gente aún se niega a entender lo que un mundo espiritual es. En esta carta, y pensando en estos últimos 3 versículos, 12, 13 y 14, que solo vamos a tocarlos, algunas palabras que quiero resaltar en esta noche, para los que somos creyentes, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y empieza, Pablo gozoso, alegre, entendiendo la obra que Dios ha hecho a través de Jesús. Y dice, dando gracias al Padre. Y lo primero que Pablo enfatiza en casi todas sus epístolas es la gratitud a Dios que nos ha puesto en este camino. La gratitud a Dios por este día de vida. La gratitud a Dios por este sol brillante que hoy pudimos ver, sentir, disfrutar. La alegría por todas las cosas que nos suceden, aún cuando enfrentamos dificultades, aún cuando siempre hay circunstancias o cosas que quisiéramos evitar tener que vivir. Pero aún así es la vida está hecha de esos momentos también. Entonces la Biblia nos enseña en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y nosotros vemos a lo largo de la Biblia, y ahora me acuerdo cuando estaban presos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, que estaba Pablo y Silas, los habían puesto presos por predicar el Evangelio, estaban encarcelados, estaban con los pies también atados, con cepos, y ellos, lejos de estar tristes o derrotados, cantaban salmos e himnos, cánticos espirituales a Dios, alabando a Dios, a pesar de la circunstancia. Es más, esta epístola, Pablo la escribe desde la cárcel en Roma, y él está lleno de gozo, él está lleno de alegría, satisfecho, porque sabe que Dios es el Todopoderoso, y él es Hijo de Dios. Y él menciona la palabra Padre, ustedes ven que está con mayúsculas, dice, con gozo dando gracias al Padre, porque nuestro Dios no es como los otros dioses que se conocían en aquella época, los dioses de la fertilidad, los dioses de lo que fuera, del vino, estaba Baco, ¿verdad? Zeus, Júpiter, todos esos dioses que el hombre inventa y que son simplemente vanidad y que exigen un sacrificio para no derramar su ira sobre sus adoradores, lo que es una locura, pero el hombre es así. En cambio, este Dios se transforma en nuestro Padre, y un Padre amoroso que quiere cuidarnos, que quiere bendecirnos, que quiere guiarnos y que nos da consejos para que nosotros vivamos la mejor vida que es posible ser vivida. Y ese consejo se encuentra aquí, en la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 12 vemos que, varias cosas dice Pablo, y dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. A través del sacrificio de Jesús, nosotros venimos a ser herederos de todo lo que Dios tiene preparado. Fundamentalmente siempre pensamos en la eternidad, ¿verdad? Pero ya en esta vida terrenal, en esta vida que ahora estamos viviendo, nosotros ya podemos disfrutar de esta herencia, podemos disfrutar de saber que Él está trabajando en nuestras vidas y que, como sigue diciendo el versículo 13, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Muchas veces nos cuesta, y hablamos con gente, comunicar el hecho de que nuestro mundo, toda la creación, está bajo maldición desde que entró el pecado allá en Génesis 3.
Y la Biblia dice que está bajo el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y aquí aparece otro tema. Mucha gente dice, todo muy lindo lo que usted me cuenta, pero eso de Satanás, yo no puedo creer en esas cosas. Eso del diablo, eso es mitología, esos son inventos. Bueno, yo le digo, mire, yo no es que yo crea o no crea, yo creo en Dios y creo en la Biblia, y la Biblia lo menciona y yo no puedo evitar, yo no puedo dejar de mencionar un tema tan trascendente como es la batalla espiritual que se desarrolla no día a día, minuto a minuto y segundo a segundo. En este mismo momento se desarrolla una batalla alrededor de tu vida y de mi vida, intentando hacer que aquellos que todavía no han llegado a Cristo, que todavía no se les ha descorrido el velo que el enemigo ha puesto delante de sus ojos, sigan así. Y por otro lado, Dios enviando su palabra, enviando su amor, enviando su mensajero a tratar de que vos te des cuenta que hay una vida mejor que Dios quiere darte. Pero para acceder a ella, vos tenés que dar un paso de fe. No hay otra. Un paso de fe. Y es tan difícil para la mayoría de la gente hacer esto en condiciones normales, que lo que se da es que usualmente los humanos venimos a Dios cuando estamos en una severa crisis. Si las cosas nos van bien, ni miramos para el lado de Dios. Si las cosas están bastante tranquilas, escuchamos, sabemos que hay gente que es creyente y todo bárbaro, que cada uno haga lo que quiera, pero déjenme que yo siga siendo mi Dios y mi Rey. Pero cuando entramos en crisis, cuando comprobamos una vez más que nosotros no podemos controlar nada en nuestra vida, ahí sí oímos, ahí sí estamos dispuestos a abrirnos un poco. Pero no es suficiente un poco, tenemos que darnos todo, completamente, a rendirnos al señorío de Cristo. Por eso vemos diferencias. A veces la gente viene a la iglesia, pero hay gente que viene y se rinde completamente. Señor, hacé como vos quieras con mi vida. Y vemos cómo a través de su espíritu el Señor le da un crecimiento y le da una vida absolutamente cambiada. Y también vemos otras personas que parece que todos los días están luchando para avanzar un poquitito y un poquitito y un poquitito. Todos somos diferentes, todos hemos vivido diferentes experiencias, pero todos necesitamos de Dios y todos necesitamos acercarnos a Dios con humildad, sin condiciones, porque no tenemos derecho. Y acá la idea dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Pablo, al igual que el apóstol Juan, maneja este tema de la diferencia entre la luz y la tiniebla. Y el hombre sin Dios está en tinieblas, aunque decíamos, hoy fue un día de mucho sol, pero estamos en tinieblas espiritualmente. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos en tiniebla y no vemos? Tropezamos con cualquier cosa, nos chocamos con las cosas, nos caemos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué peligros pueden haber, no sabemos lo que hay más allá de la oscuridad porque no vemos. Y a veces es tan difícil decirle al hombre, mirá que todo lo que vos has creído no es así. Mirá que todo lo que vos has considerado que era real en tu vida, en realidad no es así. Hay una realidad diferente que no has podido ver porque no has salido de las tinieblas, porque solo Dios, a través de Jesús, te puede sacar de las tinieblas. Pablo agradece a Dios por la vida de estos hermanos en Colosas y por la propia suya vida, ¿verdad? Que dice, nos ha librado de esa potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y esta tiniebla donde de alguna manera quiero mencionar el hecho de que las tinieblas nos impiden ver la realidad de que Dios existe y que Dios creó todas las cosas, incluyéndonos. La realidad que el hombre sin Dios no sabe de dónde viene, que Dios lo hizo,
no sabe dónde está, que el mundo fue creado por Dios y que no es casualidad que nosotros vivamos en este lugar, en esta época, en este tiempo y de esta manera. No hay casualidades en Dios. Y nosotros, nuestra mente humana es tan diminuta, tan pequeña, que nos cuesta muchísimo entender estos conceptos cuando observamos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Pero al revés debería ser, mucho más deberíamos postrarnos delante de su deidad, delante de su majestad y especialmente delante de su amor, porque Él nos busca con amor. Él no nos busca para perjudicarnos, para dañarnos, ni se alegra con que nos vaya mal. Por el contrario, cada uno de sus consejos es para que nos vaya bien, porque Él cuando nos dice de que no hagamos pecado, y algunos de los pecados que nos dice que nos abstengamos nos gustan mucho, y bueno, pero las consecuencias que ese pecado tiene van a ser muy letales para mi vida, para mi familia y para los que bien me quieren. Entonces muchas veces cedemos porque somos débiles, no, muy débiles somos, y caemos y después cosechamos lo que sembramos, después nos damos cuenta que Dios tenía razón. Claro, Dios siempre tiene razón y por eso Él trata con nuestras vidas y con nuestros corazones de diversas maneras hasta que nosotros podamos voluntariamente venir a su presencia pidiendo ayuda. Observen que dice la potestad. La palabra potestad significa el poder de las tinieblas. No es que es poder, jurisdicción o autoridad lo que significa esa palabra griega. Y el poder de Satanás es activo y real en este mundo. Él no se va a presentar en persona, pero Él continuamente está trabajando junto a sus huestes espirituales de maldad, junto a los demonios, tratando de poner zancadillas a los creyentes y impidiendo que los no creyentes se acerquen a Dios, tratando de poner pensamientos aún en su mente que los alejen de Dios. ¿En qué te ha ayudado Dios? Aprovechando cada oportunidad para presentarse y de alguna manera hacer que despreciemos a Dios, hablando en contra de Dios. El trabajo de Él es asegurarse de que nunca puedas llegar a tener una vida buena, de que nunca puedas conocer quién es tu Creador, quién es Dios. Y ese poder se manifiesta en este mundo. Por eso dice que este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas, este príncipe que es Satanás. Pero Dios es más fuerte. Y el reino de Dios que se ha acercado, como decía Juan el Bautista, también está aquí y está a tu disposición. Pero tenés que creer, tenés que dar un paso de fe. Y ese creer y ese paso de fe, algunas personas me dicen, y nada más que eso hay que hacer. Bueno, no hay que hacer nada más que eso y sin embargo, quizá la mayoría no lo hace. No es nada desconocido para nosotros en nuestra cultura occidental. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo fue enviado por Dios a la tierra en un momento justo de la historia? Que tuvo un nacimiento virginal, que ya nos cuesta entender eso, ¿cómo que nació de una virgen? Bueno, hay misterios divinos que no vamos a entender nunca y que solo lo vamos a entender o recibir por fe e ir adelante, porque Dios revela muchas cosas, pero otras las deja allí, para que nosotros también demostremos que tenemos interés en Él. Y justamente la fe es creer sin ver. Si Dios nos mostrara todas las cartas, sería tener la seguridad de algo, pero la fe justamente nos hace creer en Dios y en todo lo que su palabra dice, sin verlo. Y mucho más que esto, la fe, hay mucha gente a tu alrededor seguramente que dice que cree en Dios, pero la manera de saber quién es creyente y quién no lo es confrontando con lo que la palabra de Dios dice acerca de las personas que son o no creyentes. Y ahí vamos a ver que la palabra fe
implica obediencia. Entonces, cuando te encuentres con un creyente, ese creyente sí o sí, si es creyente, va a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces, y a este creyente es quien ha sido liberado de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud a la que él estaba sometido por las tinieblas. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra redención significa liberar mediante el pago de un rescate y era utilizado para referirse a la liberación de los esclavos. En esta época, cuando Jesús vino a la tierra, todavía existía la esclavitud. Bueno, yo lo digo como si hoy no existiera. Ahora hay otro tipo de esclavitud, pero en aquella época había esa de comprar y vender seres humanos que por diferentes motivos, eran comercializados como objetos. El esclavo no tenía ningún derecho, era propiedad de su amo y no existía, no valía. El amo podía matarlo, podía hacer lo que quisiera con él, que nadie le iba a decir nada porque le pertenecía. Quizá nosotros estamos muy lejos de esa realidad, o quizá hemos visto películas en Estados Unidos en contra de la raza negra y todas las... Bueno, eso quizá podría compararse porque trajeron muchos de África, ¿verdad?, como esclavos, y todo eso ha influido de una manera también en ese país. Pero nosotros acá parecería que estamos tan lejos de la esclavitud. Y el concepto es, y por eso Dios lo usa, el concepto de redención es que el esclavo no puede liberarse a sí mismo. El esclavo no tiene la posibilidad. Y la Biblia dice en Romanos que nosotros somos esclavos del pecado. Nosotros somos esclavos del pecado y no podemos liberarnos del pecado. Por eso pecamos todos los días y muchas veces, porque somos esclavos del pecado, porque el esclavo hace aquello que su amo le pide que haga. El príncipe de la potestad del aire es nuestro amo, mientras somos esclavos del pecado. Por eso pecamos, porque el príncipe de este mundo nos alienta a que pequemos y permanezcamos alejados de la presencia de Dios. Pero la buena nueva o las buenas nuevas del Evangelio de Dios son justamente que envió a Jesús para que Él pagara por nosotros. Entonces, la idea es que nosotros somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. ¿De salvarnos de qué? De la perdición eterna, que es la muerte segunda, dice la Biblia. Es decir, de ir al infierno por la eternidad. Muchos creen que con la muerte se termina todo. No, no se termina nada. Empieza una nueva etapa que, de acuerdo a la decisión que tomes aquí y ahora, va a ser eternidad en la presencia de Dios y donde todo va a ser lindo, o en el lago de fuego y azufre, donde va a ser el llorar y el crujir de dientes y, bueno, un sufrimiento eterno. Por eso el gozo y la alegría del apóstol, porque Dios nos liberó de la esclavitud del pecado y porque Dios nos rescató de las potestades de Satanás, de las tinieblas, como dice, y nos trasladó al reino de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Jesús fue la que pagó por nuestra libertad, por nuestro, como dice ahí, el perdón de nuestros pecados. Entonces, esta manera como Pablo tiene de escribirles a estos hermanos es como diciéndoles: hemos recibido lo más maravilloso que un ser humano puede tener, la libertad de la esclavitud del pecado, la libertad de vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, que era la vida para la cual Él nos creó, pero que la corrupción del pecado nos desvió y nos transformó en personas orgullosas y egoístas, que andamos por el mundo buscando nuestro provecho, buscando la satisfacción de nuestras necesidades, buscando para mí, y olvidándome del resto.
y olvidándome de toda la demás, olvidándome de las necesidades de otras personas. Pero cuando llegamos a la luz, cuando salimos de las tinieblas y vemos la luz, lo primero que vemos es todo de donde Dios nos ha sacado, de la malicia de nuestro corazón. Siempre estamos acostumbrados a echarle la culpa a alguien. No, esto pasó porque tal, fulanito de tal. No, fíjate, yo no sabía, el tiempo estaba así. Buscamos excusas por todos lados para autojustificarnos. Pero la verdad es que la malicia mora en nuestro interior, en nuestro corazón. Y solo Dios puede limpiarnos. Solo Dios puede transformar ese mal en bien. Por eso la vida con Cristo es incomparable. Por eso la vida que Dios tiene preparada para nosotros es espectacular. Y esto no significa que vamos a ser millonarios, que no vamos a tener necesidades, que no. No, significa que vamos a tener una vida que va a ser muy diferente desde el punto de vista espiritual, donde vamos a abrazar a través de la fe la presencia de Dios en nuestra vida, la limpieza que Él hace. Al venir día a día y perdonar cada uno de nuestros pecados, limpiarnos profundamente y permitirnos mirar con honestidad, mirar con misericordia, mirar con amor a aquellos que todavía no conocen. En realidad a todos, porque Dios a todos nos mira con ojos de amor. Y Él espera que nosotros miremos con esos mismos ojos de amor, aún a aquellas personas que nos dañan, que hablan mal de nosotros o que de alguna manera nos perjudican. Pero Dios es superior a todo eso y Él pone en nosotros esa calidad de espíritu y esa calidad de vida que no se compara con la vida anterior. Por eso, en estos últimos 3 versículos que habíamos leído de esta introducción de este primer capítulo de Colosenses, Pablo resume esas 3 grandes bendiciones que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que nos ha redimido, ha pagado el precio. Él pagó el precio a través de su sacrificio, a través de su sangre y su sufrimiento que nosotros teníamos que haber pago. Cuando Él sufrió era mi sufrimiento y tu sufrimiento. Y por fe, la Biblia nos enseña que nosotros logramos creer esta verdad bíblica y que seguramente, estimado televidente, has escuchado mucho más que 1 o 2 o 5 veces. Porque gracias a Dios en nuestro país tenemos la libertad y tenemos muchos programas en la tele, en la radio, en fin, y probablemente has ido a alguna iglesia. Pero la decisión siempre es tuya. Y la decisión de mostrar a Dios la fe, a Dios, no a los hombres. Ir a la iglesia no significa que uno es creyente. Leer la Biblia no significa que uno es creyente. Yo en el liceo todavía no era creyente y yo leí mucho de la Biblia, teníamos literatura y había que estudiar. E incluso más, aún antes de convertirme, yo leí toda la Biblia. Y para mí era literatura, pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino a mi vida, todo eso que yo leí cobró una nueva fuerza, cobró una nueva dimensión y finalmente me di cuenta qué era lo que Dios estaba hablando y de qué era que Pablo nos está hablando aquí, de ser libres de la esclavitud del pecado. Al hombre le cuesta dar el brazo a torcer, pero con Dios nosotros no podemos luchar. Lo que necesitamos es sincerarnos a nosotros mismos. Y a esta altura de tu vida, no sé si tenés 30, 40, 50, 60 años, nunca es tarde para venir a Dios. No dejes pasar más tiempo. No dejes pasar más tiempo. Algo sí sabemos. De acá nadie queda, todos nos morimos, todos salimos de este mundo, de esta tierra. No sabemos cuánto tiempo más. Dios te está ofreciendo esta noche y una vez más la posibilidad de ir a su presencia por la eternidad cuando te toque partir. Pero mientras tanto,
de vivir una vida con propósito, de vivir una vida con significado, de vivir una vida que vale la pena ser vivida. Así que, estimado televidente, te animo a venir a nuestra iglesia, a acercarte, a mandar un mensaje. Ahí está el número de contacto. Si querés, podemos tener una visita, un tiempo por WhatsApp. En fin, dudas, preguntas. Estamos a las órdenes porque nos importa que entiendas que Dios te ama y que Dios quiere bendecir tu vida. Pero para que eso pase, vos tenés que dar un paso de fe. Un paso de fe. Así que tenés el número allí, tenés la dirección que siempre la repetimos, sabés dónde ubicarnos. Florida es chico, no dejes pasar más tiempo. Vamos a terminar orando. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, darte gracias por el apóstol Pablo y esta epístola que él envió a los colosenses, donde él describe con mucha claridad y profundidad este milagro que sucede cada vez que un hombre se entrega a Cristo de todo corazón. Queremos en esta hora pedir tu bendición sobre cada uno de los televidentes que ha escuchado tu palabra, que ha escuchado este mensaje, rogándote, Señor, para que les visite con tu gracia, con tu poder sanador, con tu poder de bendición, Señor, conforme las necesidades que cada uno de ellos tiene. Te rogamos, Señor, que manifiestes tu gloria y tu poder en cada una de estas vidas, trayendo restauración a las relaciones rotas, trayendo sanidad a aquellos que están enfermos y trayendo nuevas oportunidades laborales, Señor, a aquellos que quedaron sin trabajo. Padre, no permitas que ninguno de estos hermanos y que de estos televidentes, Señor, pase necesidades, suple para todas sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Y especialmente, Señor, que les toques con tu abrazo de amor y les des la sabiduría para tomar la decisión que no pueden postergar más. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir.
sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Es una alegría darle la bienvenida a un tiempo más de culto en la presencia de nuestro Señor. Espíritu Santo, bienvenido. Damos gracias a Dios al ver toda esta juventud alabando a Dios, ¿verdad? Y bueno, esperamos que este tiempo haya sido de bendición para su vida y de edificación para todos aquellos, ¿verdad?, que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios esta noche. Queremos volver a invitarte entonces a Ituzaingó 568, domingos 19 horas, o enviarnos motivos de oración o cualquier cosa que quieras transmitir a este número de contacto que figura allí abajo. Ha sido un privilegio para mí llegar a tu casa y espero que
tengas una semana llena de la bendición y el cuidado de Dios. Que Dios les bendiga muy ricamente. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero